Me llamo Carmen Jiménez. Tengo 68 años y toda mi vida he vivido en las calles empedradas de Puebla, en un barrio cubierto de casas de colores. Las arrugas de mi rostro son como huellas de los recuerdos que han dejado los años. Cada una de ellas es testigo de mi propia historia. Cuando era pequeña, solía pasear por los campos con mi abuelo. En aquellos años, la vida era mucho más sencilla e inocente que hoy en día. Mi abuelo me enseñaba los campos de maíz, me ponía tierra en las manos y me explicaba que cada semilla era un milagro. Las historias que me contaba mi abuelo son ahora recuerdos que perduran en mi interior, como cuentos de hadas lejanos. Antes de pasar a mi historia, me gustaría mucho que os suscribierais a mi canal y escribierais en los comentarios desde qué país estáis viendo el vídeo. Mi madre María era una mujer bondadosa, como una santa bajada del cielo. Llevaba platos de comida a los vecinos, iba regularmente a la iglesia y rezaba. Yo, en aquellos días difíciles, me quedaba en casa, inhalando el aroma del pan recién horneado por mi madre y observando cómo la luz del sol iluminaba las motas de polvo a través de la ventana. Cuando perdí a mi madre hace 10 años, sentí como si me faltara una parte del mundo. Ahora, cada mañana, cuando me levanto, siento un vacío dentro de mí. Pero el trabajo y la fe, el legado que me dejó mi madre, me ayudan a seguir adelante sin olvidarla. Llevaba 25 años casada con Ricardo. Desde que nos casamos, el ritmo de nuestra vida se había instalado en las estrechas calles de Puebla. Él era carpintero. Era un hombre que creció rodeado del olor de la madera. De niño, mientras jugaba en el taller de su padre, se hirió en el brazo con un cuchillo y aún conservaba la cicatriz. Esa cicatriz le recordaba que el trabajo diario era algo sagrado y que requería mucha atención. Reparaba el techo de la casa, remodelaba las puertas e incluso barnizaba nuestra mesa con sus propias manos. Era tan meticuloso y hábil que los vecinos decían: «Los muebles que hace Ricardo durarán generaciones». Yo también observaba con cariño su trabajo, cómo daba vida a los trozos de madera. Los días que pasé con él, cuando miro atrás, se aparecen ante mis ojos como rayos de luz dorada. Mi primer hijo, Mateo, era el mayor orgullo de Ricardo y mío. Desde pequeño era curioso, un auténtico apasionado por el descubrimiento. Una vez, durante las vacaciones escolares, se fue a observar los peces que había en el arroyo cercano a casa y al volver, se olvidó de llevarse las botas llenas de agua y llegó a casa con los zapatos más mojados que el suelo. Todavía recuerdo lo que me contó aquel día. «Mamá», me dijo, «esos peces me miraban como si tuvieran un secreto». Así era la mente de Mateo, siempre llena de magia. Con el paso de los años, se convirtió en un ingeniero de éxito. Hoy en día es posible ver su firma en los planos de puentes y edificios. Mi mayor objetivo era enseñar a mi hijo y a la siguiente generación, sobre todo a mi nieto, a mantenerse firme. Cuando mi hijo se casó y nació mi nieto Emiliano, mi felicidad era indescriptible. Pero los acontecimientos tomaron un rumbo totalmente diferente. Con la llegada de mi nuera Valeria a nuestras vidas, comenzó una época de pesadilla. Valeria era una mujer de unos 30 años, había estudiado en la capital. Contaba que había nacido y crecido en México. Tenía los ojos marrones y el pelo negro y ondulado que le caía sobre los hombros. Al principio su sonrisa era muy simpática y siempre me decía cosas amables. «Madrecita», me decía, tomando mi mano entre las suyas y besándola. «Tú eres el pilar de esta familia. Tu experiencia es muy valiosa para nosotros». Créame, yo también quería creer en esos halagos. Quizás, en el fondo, quería ocultar mis sentimientos, porque la maternidad es el punto más vulnerable del corazón de toda mujer. Ella lo sabía, y quizás
Por eso se acercó tanto a mí. Al principio, todo era normal. Yo también hacía pequeños gestos. Le tejía un delantal de abuela a mi nieto y le añadía hierbas frescas a la comida de mi hijo. En septiembre recogía romero y tomillo y los colocaba por toda la casa. Todo esto me hacía feliz, porque quería mantener unida a mi familia. Cuando los gritos del bebé resonaban en la habitación, me tranquilizaba ver la sonrisa de Valeria al abrir la puerta. Pero con el tiempo, un viento frío sopló sobre nosotros. En la primera etapa, que Valeria llamaba celos del bebé, pensé que todos se acostumbrarían. Cuando Emiliano tenía unos 3 meses, me dijo: «Abuela, has envejecido mucho. Sería bueno que prestaras atención al olor de los niños». Me quedé callada, con la cara paralizada. Me preocupaba que las otras vecinas de la casa me susurraran algo al oído. Pero en ese momento no reaccioné. Porque, por mucho que me doliera, decir «huele mal» era una acusación muy grave. Cuando lo dijo, fue como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Soy una mujer que lleva años cuidando su higiene y su aspecto. Jabones medicinales, agua de lavanda, hojas de laurel, ducha todos los días. Lo hacía todo. Sin embargo, Valeria lo ignoraba y me acusaba abiertamente. Mateo no dijo nada en ese momento. El silencio que se apoderó de su rostro me hizo comprender que en su cabeza se estaba desatando una tormenta. Vi un fuego rojo en los ojos de mi hijo, pero no pronunció ni una sola palabra. En un momento en el que no me reconocía a mí mismo, mis pies se quedaron clavados en el camino de piedras. Todas las palabras que se habían acumulado en mi interior se me atragantaron en la garganta. Decidí callar, porque en mi interior me preguntaba: ¿cómo podría responderle? Si hablaba, haría daño al niño que quería. Si callaba, la distancia entre mi nuera y yo aumentaría aún más. Al día siguiente, mientras regaba las geranios en el jardín, la pequeña hija de mi vecina, la tía Fátima, de 75 años, se acercó a mí. «Tía Carmen», me dijo, «anoche vi que discutías con la esposa de tu hijo. Siento que algo no va bien». Había preocupación en sus ojos. Yo también respiré hondo en ese momento. «Fátima, no te preocupes. Los niños a veces tienen desacuerdos. Ya pasará». Pero no podía decirle a nadie que por dentro estaba huraganada. Porque los hijos son uno de los equilibrios más delicados de la vida. A veces hay que callar por su felicidad. Durante toda esa semana perdí el gusto por la comida. Incluso los frijoles refritos que preparaba para el desayuno habían perdido su sal. Cada mañana preparaba purés para Emiliano: aguacate, plátano y una papilla cocida con harina de maíz poco salada. Valeria me decía cada vez que le daba el puré con una cuchara sin dientes: «Quiero que tengas más cuidado y que seas más meticulosa», me decía. Como si tuviera que trabajar con la precisión de un cirujano. Cada mañana la textura del puré se endurecía un poco más ante mis ojos, porque sus palabras eran tan duras y hirientes. Uno se acerca a los bebés con amor, se entrega a ellos, pero era como si mis manos estuvieran sucias, fueran insuficientes, incluso enfermas. Sin embargo, yo ponía el máximo cuidado en mantener limpias tanto mis manos como mi cocina. Los vecinos empezaron a murmurar. Algunos decían: «Señora, quizá haya algún problema». Otros, en cambio, difundían rumores como: «La casa de la tía Carmen huele mal». Estos rumores se extendieron por todas partes, como el humo de la barbacoa del patio, donde tomaba mi café por las mañanas. Ya no podía salir a la calle sin oír susurros a mis espaldas. «Huele mal, ¿verdad? De verdad que le sale un olor raro de la cara». Una vez, cuando volvía del mercado, me llamaron y me dijeron: «Tía Carmen, ¿dónde secas la ropa? Si sigues así, vas a enfermar a todo el mundo».
En ese momento vi desaparecer ante mis ojos el trabajo de toda una vida. Debían de haberse enterado de que el fin de semana había hecho encurtidos, porque el sábado por la mañana llamaron a la puerta. Cuando abrí, me encontré con la fría expresión de Valeria. Tenía en la mano una nota rota. Estaba firmada por mi hijo. «Este lugar no es adecuado para ti», comenzaba. «Emiliano ahora te tiene miedo, más que a mí. Será mejor que nos separemos por un tiempo». Recordé el testamento de mi madre. La familia es lo primero. Pero la familia... Para una madre, ser excluida de su familia era tan doloroso como escuchar una mentira que ocultaban a un niño pequeño de su abuela. Esa noche, antes de acostarme, encendí la vieja radio que tenía junto a la cama. Empezaron a sonar melodías populares mexicanas. Subí el volumen para que me oyeran, para que supieran que seguía allí. Cada nota era tan intensa que despertaba viejos recuerdos en mi corazón. Durante un tiempo la radio fue la voz que mi madre y yo compartíamos. Mientras nuestros vecinos se pasaban pan entre las ventanas y se sonreían, las canciones de la radio les acompañaban. ¿Por qué ahora, de repente, una mañana me había convertido en desagradable? ¿Qué era eso del olor? ¿Quién olía mal? Quizás buscaban una excusa para menospreciarme. A la mañana siguiente el sol parecía haberse perdido entre las nubes. Las geranios del patio se abrían con un color pálido y desesperado. Yo me sentía igual que ellas. Me lavé las manos con jabón, como si quisiera limpiar el peso que sentía dentro. Después de la ducha, me eché colonia de lavanda en las muñecas y en el cuello. Sin embargo, no podía borrar el olor que había en mi interior, porque ese olor no provenía de mi cuerpo, sino de mi alma. Cuando alcancé el pomo de la puerta, lo agité ligeramente y decidí salir por la puerta del jardín para no verme con nadie por el momento. Bajé la cabeza para no cruzar la mirada con nadie en la estrecha calle y me subí un poco más el cuello de la chaqueta. El perro del alcalde, Pancho, si hubiera sabido español, habría ladrado. Esto es muy raro. Al cruzar la esquina, un cochecito pasó junto a mí. Cuando su madre se giró, se dio cuenta de mi presencia. Su rostro se endureció y giró la cámara del niño. Seguí caminando un rato y encontré una pequeña fuente. El frío del agua que brotaba en oleadas me caló hasta los huesos. Me mojé la cara, el cuello y los codos con el pañuelo que llevaba en la mano, esperando que las gotas de agua se llevaran también el olor que me impregnaba. El canto de los pájaros era como un fino velo sobre el bullicio de la ciudad. Una paloma alzó el vuelo desde lo alto y el batir de sus alas hizo que el dolor en mi interior se intensificara aún más. Quizás la paloma me decía: «Debes volar, debes escapar de aquí». Pero yo no tenía ninguna esperanza de que mis pies pudieran despegarse del suelo. Cada paso que daba de vuelta a casa era como el rastro de algo que caía al vacío. Metí la mano en la cartera y saqué las viejas fotos que había dentro. Allí estaban mi madre y mi abuelo, cuando eran jóvenes, mi hijo el día que nació, incluso el certificado de nacimiento. Las fotos me hacían sentir el calor de mi infancia y mi juventud. Cada vez que me alejaba de ese olor, me encontraba a mí mismo. A mediodía, la brisa fresca de los campos de maíz soplaba en el balcón. A veces pienso que quizá algún pariente lejano esté trabajando en un campo en mi lugar. Quizás debería alejarme de aquí y volver a perderme entre la tierra viva. Pero no podía separarme fácilmente de esta casa, de la que llevaba años amando cada piedra, cada flor. Desde mi infancia, estas calles, esta casa me pertenecían. La luz que se filtraba por cada ventana, el golpeteo de cada puerta, resonaban como notas en mi destino. Al atardecer, el cielo comenzó a tornarse rosado. En esos momentos, el hada de la esperanza aún no venía a susurrarme al oído. Todo se arreglará.
recordé la canción que sonaba anoche en la radio. Incluso en la sombra de la noche, las flores se abren en silencio. Quizás yo también debía aprender a abrirme en silencio dentro de mi caparazón. Mientras las palabras de Valeria daban vueltas en mi cabeza, en mi mente resonaba la pregunta: ¿por qué me he derrumbado así? Esa noche, mientras luchaba con el dolor que sentía dentro, cogí una página de mi viejo cuaderno. Abrí los diarios que había escrito en el pasado. En la entrada de hace 20 años, había escrito lo siguiente: hoy, después de mirar a los enormes ojos del bebé que sostenía en mis brazos, me pregunté cuál era el sentido de la vida. Esa mirada inocente era tan poderosa que me hizo olvidar todos mis problemas. Mientras mi madre rezaba por mi futuro, yo sentía como si pudiera oír sus oraciones. En ese momento sentí la viveza de las líneas del cuaderno. La emoción y el amor de aquel día seguían fluyendo con la misma intensidad en mi corazón. Quizás debía volver a sentir esa emoción. Porque si la olvidaba, ¿qué me quedaba? A medianoche, mi madre apareció en mis sueños con un pañuelo blanco en las manos. «Hija mía», me dijo, «no lo olvides. No eres lo que dicen los demás. Eres tan arraigada como la tierra. Cree en ti misma». Cuando desperté, tenía los ojos llenos de lágrimas. Sentada sola al borde de la cama, sentí en mis manos el tacto sencillo de la sábana fría. En ese momento sentí un cosquilleo en el corazón. Quizás podía desafiar en silencio, porque mi olor no era el de mi cuerpo, sino el de mi alma. Sí, había una extraña intensidad acumulada a lo largo de los años, pero eso no podía ser lo único que me definía. Esa noche tomé una decisión. No trataría a mi nuera como si fuera su gata. Cuando ella me llamaba sucia, no me tragaría todas las palabras que había acumulado en mi interior. Pero al día siguiente, cuando abrí la puerta de madera, volví a encontrarme frente a mí a Valeria, con su melena castaña ondulada. La sonrisa burlona de su rostro me hizo temblar. Tenía en la mano un papel gris, el documento de desahucio. Miré la fecha que figuraba bajo la firma de mi hijo, 10 de mayo de 2025. En ese momento no reaccioné. Solo la miré fijamente a los ojos y la escuché en silencio. Podría haber dicho: ¿es esto una broma? Pero ni las palabras ni las miradas podían borrar por completo esta injusticia. La ira que se había acumulado en mi corazón dio paso a una calma fría. Era como si dentro de mí ardiera la chispa de toda la fuerza que había guardado hasta ese momento. Aunque Valeria me había arruinado la vida con ese papel, sentía que aún no había dicho mi última palabra. Porque la vida, para mí, seguía siendo como una semilla esperando germinar en la tierra. Y yo, como una semilla que ahora conocía el valor de esa tierra, me preparaba para volver a brotar. Me quedé mirando el papel que había caído al suelo durante un instante. Luego levanté la cabeza y respiré hondo. La oscuridad de la noche se iluminaba con la luz naranja de la farola que titilaba ligeramente en el cristal de la ventana. El temblor que sentía en mi interior era como el silencio que precede a una tormenta. En ese momento me dije a mí mismo una sola frase: no callaré. Mi historia continuará en esta casa. Y así, con esa determinación, recibí la noche. Mientras cerraba los ojos con el frescor del manto, imaginé el cambio que traería la mañana siguiente. Ahora, cerraré los ojos y intentaré descansar, porque mañana se abrirá una nueva página en mi vida. Cuando me desperté con las primeras luces del alba, las flores del patio seguían marchitas. El papel seguía pegado a mi mano. El aviso de desalojo. Primero sentí un vacío en mi interior. Luego creció una ira silenciosa. Lo primero que hice fue encender el hervidor. Mientras preparaba el café como de costumbre, mi mente bullía con planes.
No sabía exactamente cuánto tiempo me quedaba, pero ahora cada día valía su peso en oro. La vieja radio que había en la cocina seguía en silencio. Me dije, hoy actuaré en silencio. Decidí abrir la pequeña encimera donde cocinaba. Iba a preparar pan de maíz con los granos que vendían en el mercado. Este pan podría ser el primer paso para ganarme el apoyo de los vecinos y obtener ingresos. Me lavé bien las manos con jabón y me puse colonia de lavanda. No huelo mal, me dije a mí misma. A las 9 en punto cogí mi bandeja y me fui al mercado. Cuando me puse al frente del puesto, la anciana tía Fátima se acercó a mí. Me miró a los ojos y sin decir una palabra, sentí su apoyo. María Isabel, que estaba a su lado, dijo: «Abuela, todo el mundo puede ayudarte». Yo le respondí a mi nieta con mi silencio: «Pronto todo irá mejor, gatita». El bullicio del mercado me animó. Mientras salían los panes de maíz del horno, oí a los vecinos animarse unos a otros. «Ayudemos a la tía Carmen». Alguien estaba organizando la primera ofensiva para sacarme del círculo de Valeria. Este pequeño paso encendió una chispa en mi interior. Podían echarme de mi casa, pero mis raíces seguían en esta tierra. Sus juegos no pueden derrotarme, me dije. Ese día iba a dar el primer paso para dar la vuelta al aviso de desahucio. En silencio, pero con determinación. El aviso de desalojo seguía en mi bolsillo, en el umbral de la puerta. Lo saqué con manos temblorosas y lo volví a leer. «Debe desalojar la vivienda en un plazo de 30 días», decía. La firma de mi hijo parecía encerrarme en un cofre. Las primeras luces del día apenas se filtraban entre las cortinas. Mientras una tormenta se desataba en mi interior, me repetía a mí mismo: «Esto es un error. Lo arreglaré». Salí al patio y me dirigí a la comisaría del barrio. Las aceras de hormigón reflejaban los abrasadores rayos del sol y devolvían el calor a mis pies. Cuando llegué a las escaleras de la comisaría, sentí gotas de sudor en las palmas de las manos. Tenía que entrar y explicar la situación al agente de guardia. El policía que estaba en la puerta me reconoció. «Tía Carmen, ¿qué ha pasado?», me preguntó. Su mirada avergonzada me hizo sentir un poco de esperanza. Entré y tras esperar un momento el agente Rivera me llamó. Sentado detrás de su escritorio, el cansancio en sus ojos seguía siendo tan evidente como el primer día. «Carmen, hermana», dijo, «¿en qué puedo ayudarte?». Se me hizo un nudo en la garganta. No sabía qué decir. En silencio señalé los papeles que había sobre la mesa y dije: «Esto, ¿ve este documento? Lo firmó mi hijo». Rivera tomó el papel, lo examinó rápidamente y dijo: «Es una orden de desalojo legal, pero debe haber una decisión judicial. ¿Te han informado del tribunal?». En ese momento mi desconcierto debió de reflejarse en mi rostro. «No», respondí. «No he recibido ninguna citación judicial. Este papel es improvisado». Rivera negó con la cabeza. «Entiendo. A veces la gente puede actuar basándose en acusaciones, pero sin una citación judicial, este papel no tiene validez legal. Le recomiendo que consulte a un abogado. Le daremos información sobre la línea de asistencia jurídica gratuita del ayuntamiento». Sentí que la primera esperanza surgía en mi interior. «De acuerdo», dije. «Gracias». Nuestra vecina, la tía Fátima, se acercó a mi puesto al atardecer. Llevaba un manojo de orégano, romero y albahaca fresca. «Toma», me dijo. «Ponlo en el desayuno. Te dará fuerzas». Sonrió y me tomó las manos. «Estamos aquí para ti, Carmen». Mi corazón se llenó de calor una vez más. En ese momento me di cuenta de que todavía había gente en mi barrio que creía en mí. El peso de ese documento colgado en la puerta de mi casa me aplastaba, pero ese pequeño gesto de apoyo me dio un poco de fuerza.
A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui al centro de asistencia social del ayuntamiento. Dentro, un funcionario hosco me mostró los formularios de solicitud. Mientras rellenaba uno, me temblaba la mano. Nombre, dirección, motivo por el que solicita el desalojo. Se me llenaron los ojos de lágrimas al escribir cada línea. Mi familia lleva miles de años viviendo en este barrio. Terminé. El empleado me dijo con frialdad: comprobaremos sus documentos. Selló el sobre y me echó fuera. Mientras regresaba paso a paso, las piedras bajo mis pies hacían ruido. «Carmen, vas a solucionar esto», me dije a mí misma. Esa tarde, mientras trabajaba en el puesto de pan de maíz del mercado, vi a lo lejos la silueta de Valeria. Cada vez que la veía, se me encogía el corazón. Ella me miraba. Su expresión era una mezcla de satisfacción y burla. Algunos clientes me preguntaron: «El puesto de la abuela tiene muy buena pinta. ¿Sigue aquí?». Al principio me quedé callada. Cuando hablaba, todos se volvían a mirarme. Pero no pude resistirme. «Sí», dije. «Aquí estoy». Al día siguiente, quién sabe, quizá tendría que marcharme de allí. Pero en ese momento, el sabor que tenía en la boca era el ligeramente salado y delicioso del pan de maíz. Valeria esperó un rato y se marchó. En mi interior se despertó una sensación de paz. Por la noche, mientras regaba las geranios delante de la casa, me llamó la atención una mujer sentada junto a la puerta. Era mi prima Isabel, a quien no veía desde hacía años. No había sabido de su llegada debido al distanciamiento entre nuestras dos familias. Isabel tenía los ojos llenos de lágrimas. «Carmen», susurró, «¿cómo has llegado a esta situación?». Se me cortó la respiración. Era extraño sentirme tan cerca de mi prima después de tantos años. «Valeria me dio un papel», le dije. «Tiene la firma de mi hijo». Isabel me tomó del hombro. «Esto es injusto. Soy abogada. Te ayudaré». En ese momento se desató una tormenta en mi interior. Dos olas de apoyo procedentes de mi familia. El barrio y los lazos sanguíneos se unían. Las lágrimas se me atragantaron en la garganta y di las gracias en silencio. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi habitación, apareció en mis sueños la sala del tribunal. El juez me escuchaba y Valeria estaba de pie frente a él, mirándome con desdén. Caminaba rápidamente por el pasillo del tribunal. Mis pasos resonaban hasta que se abrió la puerta. Cuando se abrió la puerta, lo que vi fue una sorpresa. Mi hijo Mateo estaba presenciando el juicio. En sus ojos se reflejaba una mezcla de arrepentimiento y miedo. En ese momento, una frase surgió en mi mente. «Tú deberías haberme defendido, hijo mío». Pero la dolorosa realidad de los años de desprecio siempre se valora cuando llega el final. A la mañana siguiente, me reuní con mi prima Isabel en casa para reunir los documentos. El ordenador de mi hijo estaba encendido y aún se veían los mensajes que le había enviado Valeria. «Tenemos que enviar a la abuela. No puede quedarse en esta casa». Una frase me llamó la atención. «He acelerado el proceso judicial. En 3 días estará todo listo». Se me encogió el corazón. Eso significaba que el juego que se estaba tramando en ese móvil avanzaba a toda velocidad. Isabel se acercó a mi portátil. «No te preocupes. Lo primero es reunir los documentos oficiales con firma original y certificación notarial. Tenemos que enviarlos antes de las 5 de la tarde». A partir de ese momento, sentí que parte del peso que me oprimía se aliviaba, porque ya no estaba sola. Se estaba tejiendo una red de apoyo. Cuando cerré los ojos, en mi mente aparecieron las estrechas calles de mi barrio. Esos pequeños caminos de piedras, las voces de los niños, las viejas canciones que salían de la radio.
Todos ellos cobraban vida en mis recuerdos, impulsándome con determinación hacia adelante. En mi interior había nacido una luz de esperanza. Esta casa no podía ser un lugar que se abandonara por los olores y los chismes. Descubriría el verdadero origen de ese mal olor que se extendía por todas partes y les daría la respuesta que se merecían. Así me quedé dormido. Mi corazón, bajo el edredón, se preparaba para nuevas luchas. A primera hora de la mañana, salí silenciosamente de casa para reunirme con mi prima Isabel. Los olores que se elevaban desde las calles del barrio seguían oprimiéndome. Echaba de menos el aroma de los campos de maíz. La oficina de Isabel estaba en el segundo piso de un antiguo edificio de piedra. Mientras subía las escaleras, mi corazón latía con fuerza. Cuando abrió la puerta, me recibió con una cálida sonrisa y había unos expedientes sobre la mesa. «Carmen», me dijo, «hoy tenemos que preparar los documentos que refutarán las acusaciones que Valeria ha presentado ante el tribunal». Al entrar, vi que sobre la mesa había fotografías, declaraciones de testigos y firmas de vecinos. Isabel me explicó. El primer paso es recopilar los informes que demuestren que la acusación de Valeria de que apestas es falsa. Hablamos con los centros de salud del barrio y conseguimos documentos oficiales que demostraban que las condiciones de limpieza e higiene eran perfectas. Me miró y me dijo: «Esto te ahorrará tiempo». Sentí el peso de nuestra frialdad, similar a la de Islam, pero en mi interior brotó una pequeña flor de esperanza. Por la tarde, en medio del bullicio del mercado, la gente me saludaba y me decía: «Ánimo, tía Carmen». Ese apoyo alimentaba mi resistencia interior. Mientras vendía pan de maíz fresco en mi puesto, la sombra de Valeria volvió a caer sobre mí. Esta vez había determinación en mis ojos. Aparté la mirada altiva y sonreí. «No es fácil, pero lo conseguiremos», me dije a mí misma. Por la tarde, en casa, mientras preparaba la cena con mis manos cansadas, nuestra vecina, la tía Fátima, salió al balcón. Llevaba una maceta llena de flores de reina. «Pon esto en el balcón», me dijo. «Que sea un símbolo de resistencia». Noté el temblor en la voz de Fátima. Había olvidado lo sensible que era su corazón. Mientras colocaba la flor en el balcón, su vivo color rosa me llenó de esperanza. A medianoche, cuando regresaba a mi cama, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Isabel. «Ya tenemos la fecha del juicio, 15 de junio de 2025. Nos estamos preparando». Al leer la fecha, sentí una sacudida en mi interior. Era como si todo mi futuro dependiera de ese único día. Fijé la mirada en el techo y respiré hondo. Esta noche lo revisaré todo. Una mañana, en un sueño, vi los días en que el maíz crecía en el campo de mi abuelo, hace muchos años. Mientras caminaba entre las espigas doradas, mi abuelo me decía: «Carmen, incluso la semilla más insignificante puede convertirse en la más dulce, con los cuidados adecuados». Cuando desperté, la voz de mi abuelo aún resonaba en mis oídos. En ese momento comprendí que yo era una semilla que aún esperaba germinar en aquellas tierras fértiles. Me aferré a esa idea y me acurruqué bajo la manta. Al día siguiente, con el testimonio de los testigos, demostraría en la sala del tribunal la invalidez de las palabras de Valeria. Y en ese momento susurré con determinación: «Nunca dejaré que tu sombra se cierna sobre mí». El día del juicio llegó rápidamente. En el frescor de la mañana, regué por última vez las geranias del patio y las despedí. Mi prima Isabel llevaba los expedientes en las manos, y yo, una taza de café que olía a sudor. «¿Estás lista?», me preguntó. Respiré hondo. «Estoy lista». Cuando entramos en la sala, Valeria ya estaba sentada, con una sonrisa despectiva servilleta en los labios. Mi hijo Mateo,
con la cabeza gacha, llevaba una camisa de color rosa cálido del sur de México. Nuestras miradas se cruzaron. En la suya no había ni arrepentimiento ni reproche, solo un silencio frío. El juez escuchó las mediciones de la casa, los informes de limpieza y las declaraciones de los vecinos. El momento más importante para mí fue cuando la tía Fátima subió al estrado y dijo: «Vemos la limpieza de Carmen todos los días. Nunca ha faltado». Algunas personas en la sala asintieron con la cabeza. Era un testimonio contundente que echaba por tierra la acusación de Valeria. Cuando llegó el turno de refutar las palabras de Valeria, Isabel sonrió y dijo: «Esta acusación es totalmente malintencionada», y puso sobre la mesa los mensajes de Valeria en las redes sociales. En los mensajes había frases como: «Te dejo sola en casa para que te cuides». «La abuela se va a quedar sola aquí», había escrito. Así que en realidad, todo ese alboroto por el mal olor era parte de su plan para alejarla de casa. La expresión del juez se volvió seria. Hubo un momento de silencio. Miré hacia la puerta y vi que muchos vecinos no podían ocultar su apoyo. En ese momento, sentí un ligero brillo en los ojos. Sí, tal vez perdería mi casa, pero no había perdido mi honor. El juez firmó el papel y dijo: «Esta orden de desalojo es nula». Miré por última vez a Valeria, que me miraba con ojos fríos. No sentía un frío que me recorría el cuerpo, sino una determinación inquebrantable. Al salir del juzgado, varias personas que se habían reunido en la calle me aplaudían. Mateo se acercó en silencio y me dijo: «Mamá, lo siento». Solo pude asentir con la cabeza, porque lo único que oía era: «Aquí, contigo». De vuelta a casa, las geranias del patio volvían a brillar para mí. Esta victoria no era solo ganar un juicio, era limpiar la injusticia de años. Al mirar atrás, no veía a la joven Carmen de aquellas fotos, sino a una mujer erguida. No defendí un olor, defendí mi honor. Al caer la noche, soplaba una suave brisa. Los ecos de la victoria en el tribunal aún resonaban en mis oídos. Cuando salí al balcón esa mañana, las geranias del patio parecían más vivas. La tía Fátima había dejado una nota junto a la flor. «Sé fuerte, hermana». Este apoyo, que me llegó al alma, me dio un valor que nunca antes había sentido. Mientras preparaba un buen café para entrar en calor, solo tenía un objetivo en mente: reunirme con mi nieto Emiliano. Esa tarde llamé a mi hijo Mateo. Al principio, solo hubo un silencio frío al otro lado del teléfono. «Mamá», dijo luego, «Valeria no me deja. Tiene miedo». Mi cabeza se encogió aún más. Al parecer, lo que realmente le preocupaba a Valeria en el tribunal era que Emiliano pudiera contagiarse de mí. A pesar de los informes médicos, seguía teniendo en mente el mal olor. Se me encogió el corazón. ¿Una madre podía manipular así a su hijo? Al día siguiente, me encontré por casualidad con Valeria en medio del bullicio del mercado. Tras un breve saludo, me miró con frialdad y dijo: «Abuela, esta noche no te voy a dejar ver al niño». En ese momento la miré y le respondí: «Sus mejores recuerdos están con su abuela». Al pronunciar esas palabras, se le dibujó una fina línea en el rostro de Valeria. Por un instante, pareció arrepentirse, pero enseguida lo disimuló. Cuando volví a casa por la noche, Isabel me dio la noticia. «Valeria está pasando por dificultades económicas. Ha puesto a la venta los muebles de su casa». Esta información me sorprendió. Al parecer, nuestra victoria había dejado a Valeria en una situación inesperadamente vulnerable. Cuando oscureció, cogí el osito de peluche de Emiliano. La pequeña mancha de coliflor que tenía el peluche seguía ahí. Yo se la había hecho. Sentí una mezcla de tristeza y rabia.
De repente comprendí que la guerra aún no había terminado. La verdadera batalla, la más dura, se libraba en el frente del amor y la fe. En mi interior se agitaban varias decisiones. O bien perdonaba a Valeria y volvía a tener a mi nieto en mis brazos, o bien vivía hasta el final con el honor de estar solo. Cuando cerré los ojos, sentí que la injusticia que había comenzado con el olor estaba a punto de revelar un secreto mucho más profundo. Mañana, un nuevo día, quizás el más difícil, caería sobre mí como gotas de lluvia, pero yo renovaba mi valor y mi esperanza. Cuando me desperté esa mañana, sentía una extraña inquietud en mi interior. Aunque la victoria en el juicio me había quitado un gran peso de encima, lo que sentía en los días posteriores era como si hubiera un secreto más allá del mal olor. Decidí hablar directamente con Valeria para poder ver a Emiliano. Por la tarde, llamé a su puerta y oí un frío «¿Qué quieres?», a través de la rendija. Al entrar, le dije textualmente «Quiero ver a mi nieto». Valeria, con los hombros levantados, me miró con una sonrisa burlona. «Lo que has visto es un favor», dijo. «Si yo no quiero, no volverás a verlo». Sus palabras me atravesaron como un viento seco. «Es mi derecho», dije. «No depende de tu buena voluntad». En ese momento comprendí que las palabras de Valeria ya no eran un asunto que se pudiera resolver en los tribunales. Se trataba de un juego mucho más profundo, que se extendía hasta lo más profundo de mis venas. Cuando volví a casa, mi mente seguía en la puerta, en las palabras que habían salido de los labios de Valeria. Cerré la puerta y abrí el cajón. Allí estaban las fotos de mi hijo de pequeño, los viejos escritos de mi madre y, lo más importante, la fotocopia del extracto bancario que Valeria me había entregado hacía unos minutos. Había descubierto esa cuenta por casualidad. Allí aparecían pagos regulares bajo el nombre «Donación de la familia Jiménez». El dinero, que se ingresaba cada 5 del mes, era una cantidad pequeña, pero era regular y nunca habían escrito el motivo en el concepto. En ese momento, con las rodillas temblando, me di cuenta de que tanto Valeria como Mateo eran víctimas de un juego en el que se jugaba con el dinero. La ira se abrió en mi interior como un lirio, ardiendo por un lado con tristeza y por otro con olor a pólvora. A la mañana siguiente, al amanecer, fui a la pequeña biblioteca del barrio. Pensando en la petición que le había entregado a Isabel, bajé a la sección de archivos. Buscaba el acta de nacimiento de mi hijo, los documentos de la escritura de la casa y un documento a nombre de Valeria. Mientras rebuscaba entre las estanterías, un viejo documento llamó mi atención. Escritura de donación del patrimonio de Jiménez. Parecía ser de hacía unos años. No tenía mi firma. Debajo estaba el nombre de Valeria y la cláusula que estipulaba que mi tío, antes de morir, dejaría el 50% de la casa a su nieta. Además, como firma de testigo, Mateo había escrito a mano, aprobado. Ahora todas las alegaciones que había presentado ante el tribunal tenían como objetivo proteger ese documento. Si no abandonaba la casa o si entraba sin permiso, la escritura volvería a ser nula y la casa pasaría automáticamente a nombre de Valeria. Además de la ira, las lágrimas me caían por las rodillas. Valeria, que me había alejado de mi hijo y mi nieto durante tantos años, había urdido este plan para quedarse con la casa. En un plan despiadado, no solo quería silenciarme, sino también apropiarse del patrimonio familiar. En ese momento, todas las críticas del pasado, todas las frases del tipo «huele mal», se posaron en mi rostro como un velo sucio. Una voz en mi interior me dijo: «Ya es hora de dejar de callar, Carmen». Cuando volví a entrar, llamé a Isabel y le dije que teníamos que vernos. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Con las manos ligeramente temblorosas, dejé el documento sobre la mesa.
«¿Entiende lo que esto significa?», le dije. Isabel miró el papel y se quedó pálida. «Valeria quería quedarse con toda la casa», susurró. «Tú no eras más que un peón en su juego». En mi corazón se encendió una ira desconocida. «¿Cómo ha podido planearlo todo con tanta astucia?», pregunté. Isabel respondió. «Tu hijo también pudo haber pasado por alto la firma del documento. Quizás estaba muy ocupado. Valeria le presionó», dijo. Contuve las palabras que se acumulaban en mi interior, porque un grito fuerte podría habernos llevado a un abismo aún mayor. Pasé toda la noche revisando viejos recuerdos y fotografías. El cuaderno que había llenado con las diminutas huellas de Emiliano era tan puro y limpio que cada página me humedecía los ojos. Comprendí que lo único que quería ahora era proteger su mundo inocente del juego sucio de Valeria. Pero, ¿cómo? Anular el título de propiedad, recuperar la reliquia familiar y, al mismo tiempo, conseguir el testimonio de otras personas no era fácil. Al día siguiente tendría que ir al archivo público del barrio para investigar las vías de anulación. A altas horas de la noche, miré por el balcón. El cielo estaba despejado. Parecía como si todo el mundo se hubiera puesto en mi contra. Con una determinación que me hacía temblar por dentro, susurré: «Nunca me rendiré ante ti, Valeria». Esa noche, en mis sueños, resonó la voz de mi madre. La luz verdadera vence a la oscuridad. Al amanecer, respiré hondo para reprimir la inquietud que se cernía como un viento por la casa. Mi prima Isabel y yo nos pusimos en camino hacia el registro de la propiedad a primera hora de la mañana. El barrio parecía reflejar nuestras sombras en las paredes. Cada esquina resonaba con los ecos del plan que Valeria había tejido sigilosamente. En mis manos llevaba las copias de los documentos de la subvención y el sobre con las declaraciones firmadas por los vecinos. Isabel dijo: «Ya estamos en la recta final». Y yo cerré los ojos y susurré: «Estoy en el lugar correcto». El aire frío que soplaba como el viento en el pasillo de la oficina del registro de la propiedad avivó el fuego que ardía en mi interior. Cuando nos acercamos a la oficina, el funcionario que estaba en la ventanilla examinó los documentos y frunció el ceño. «Hay un problema. No veo claramente el documento que acredita que Carmen Jiménez es la propietaria». Fijó la mirada en el sello del documento, tan desgastado que casi no se veía. «Este sello», dijo, señalándolo con el dedo, «es de 1887». Mi corazón se detuvo por un instante. ¿1887? Pero nuestra casa se construyó en la década de 1920. Mi abuelo y mi madre habían abierto este patio. Isabel y yo nos miramos. El funcionario calculó los antiguos expedientes que había consultado y nos puso delante una copia del documento que aparecía en la pantalla. Este es el título de propiedad original. Es el único ejemplar oficial, expedido por un notario, que recoge los primeros cimientos, colocados en 1887, y las sucesivas transmisiones hereditarias. En él figura un documento del anterior propietario en el que se establece que dejará la propiedad a otra mujer, su nieta. Dice así: «Si esta casa fuera separada de la descendencia de su propietario y pasara a otra familia, se legaría directamente a las tías como herederas principales». Debajo, con una letra fina y pulida, figuraba la firma y el sello del notario de entonces, don José Luis Ramírez. Una luz se encendió ante mis ojos. Esto echaba por tierra el plan de Valeria de principio a fin. Porque Valeria, por mucho que lo intentó, no había podido ver el cuarto de siglo de dominio de mi abuelo en el estado. ¿Quién sabe? Quizá ni siquiera lo había buscado. El documento escaneado en el buscador del archivo electrónico estaba labrado como un bordado bajo el sello. Isabel dijo con voz temblorosa:
Este documento deja la casa directamente a ti, Carmen Jiménez, y a tu familia». El funcionario que estaba frente a nosotros asintió con la cabeza. «Todo lo que invalida su solicitud quedará sin efecto a partir de ahora. En los registros oficiales, la familia de esta señora es la heredera legítima». Toda la falsedad que rezumaba dinero y poder quedó relegada de un plumazo a los polvorientos archivos de la historia. Cuando salí, el calor del sol que me daba en la cara era como una esperanza renacida. Mientras caminaba por las estrechas calles del barrio, mis oídos aún resonaban con la voz del funcionario. La herencia de su familia es la garantía de su linaje. En ese momento sentí que un gran peso se me quitaba de encima. Volví a regar las geranias del patio. Las gotas de agua se mezclaban con las venas de la tierra de las flores y la frescura de la mañana penetraba en mi alma. Por la tarde, en casa, mientras preparaba mi pan de maíz favorito, mi teléfono vibró. El mensaje que recibí me hizo respirar hondo. Era de Mateo. «Mamá», decía, «lo he entendido mal. Con mi silencio hacia Valeria no te he defendido. ¿Me perdonas?». Mi corazón se encogió por un instante, pero luego se calmó. Mi respuesta fue una sola palabra: «No voy a callarme». Esa noche, sentada en el balcón, imaginé a Emiliano corriendo con sus piececitos hacia mí. Abrí los brazos y sonreí. Quizás era solo un bebé, pero era el testigo más inocente de nuestra historia. Un momento después, llamaron a la puerta. No era la sonrisa oscura de Valeria quien había llegado, sino la tía Fátima, de pie con una cesta llena de bolsas. La cesta estaba llena de maíz podrido y hierba fresca. «Lo he compartido con los vecinos», dijo sonriendo. «Ahora todos están contigo». Al cerrar la puerta sentí una oleada de paz en mi interior. Las geranias por las mañanas, la abundancia del mercado al mediodía y el apoyo de los vecinos por las tardes. Todo me recordaba algo. Ningún mal olor podía romper la resistencia colectiva de una familia. Hoy, la casa se mantiene firme como un plátano en los registros catastrales y en la memoria del barrio. Luego, cuando volví a entrar al atardecer, encontré en el fondo del baúl una carta vieja y amarillenta. Era la carta que mi esposo Ricardo me había escondido cuando se despidió de mí hace muchos años. En ella decía: «Protege la casa, porque estas tierras son el último latido de nuestro corazón. Si algún día alguien viene en busca de la herencia y pone sus ojos en nuestras raíces, que sepas que desde el momento en que yo calle, mi corazón también callará». Al leer la carta, vi un pequeño corazón dibujado a lápiz y las letras C y R. En ese momento sentí una iluminación interior. No solo estaba de pie gracias a la victoria legal, sino también al poder del amor y los recuerdos. Y pensé como última frase: esta casa no era el lugar del mal olor, sino el último refugio de todas las palabras que no merecía, de todas las injusticias, de todas las manipulaciones. Ahora abro la puerta y reconstruyo mi vida. Respiré hondo y observé mi sombra en el ligero parpadeo de la luz de la calle. Al cerrar los ojos, de repente oí otra voz en mi interior. Susurró: «En la sombra de cada victoria se esconde otro secreto». Ese secreto quizá había salido a la luz con la carta de mi esposa, pero la verdadera sorpresa aún me esperaba tras la puerta. Me di la vuelta en la cama, medio dormido, y me tumbé. Esa noche, en un sueño, mi madre me susurró, mientras una llave de oro caía al suelo: «Nunca podrás abrirla sin romper su envoltura». En ese momento comprendí que la heroicidad no era solo una lucha legal, sino abrir la puerta de los recuerdos que permanecían encerrados en el alma. Y a la mañana siguiente, cuando desperté, sentí que mi determinación era aún más profunda.
porque cada puerta era lo suficientemente fuerte como para revelar un nuevo secreto.